Hola, vamos a seguir programando en P5. Vamos a comenzar a añadir mayor interactividad. Vamos a añadir mayor interactividad ahora con el mouse y con los botones y con los desplazamientos que podemos hacer con él. Vamos a comenzar con la primera interactividad que ya hemos hablado bastante, pero pongámosla de nuevo. Va a ser reconocer la componente X y la componente Y del mouse para un círculo de un diámetro cualquiera. Esto ya lo hemos hecho, entonces si ejecutamos, acá hay un círculo que se va a desplazar de acuerdo a cómo nosotros movamos el mouse. Y eso ya es una forma de interactividad. Déjenme de nuevo acá agrandar el ancho del canvas y continuamos. Ahí está. Pero también podemos reconocer cuando hacemos clic con el mouse. Entonces lo que vamos a hacer es incluir acá una función if con paréntesis redondo y acá abajo vamos a cerrar esa llave de este if. Y dentro de este if vamos a poner una palabra clave que pregunta, digamos, o que indica si un botón del mouse está siendo presionado o no. Así que acá vamos a escribir mouse is pressed de esa forma. Fíjense que acá son como tres palabras compuestas. Mouse con minúscula, is con mayúscula la primera letra y pressed con mayúscula la primera letra. Esto me pregunta si el botón del mouse está siendo presionado. Entonces, si yo ejecuto esto, ahí está, no me muestra nada en el canvas porque este círculo se va a dibujar solo cuando yo haga clic con el mouse en el canvas. Entonces, si yo presiono, aparece un círculo en la posición del mouse. O sea, yo puedo mover este círculo por la pantalla y moverlo a mi conveniencia. Si yo suelto el mouse, el círculo desaparece. Presiono el mouse, aparece el círculo, suelto el mouse, el círculo desaparece. Esa ya es otra forma de interactividad. Esta forma de interacción es útil, funciona como lo vieron, pero es mejor usar una función distinta. Así que vamos a borrar esto y fíjense que acá al final o fuera de la función draw vamos a poner una función nueva. Function, y esa función, que también es una palabra reservada de P5, es mouse pressed. Ahí está, mouse pressed. Y esta función también está de alguna manera como atenta a si yo hago clic con el mouse en distintas posiciones del canvas. Antes de continuar, vamos a inventar acá una nueva variable. Vamos a crear una variable que se llame control. O sea, que controle si esto está siendo presionado o no. Y vamos a darle un valor por defecto falso, ¿no? O sea, control es una variable booleana que va a tomar dos valores, o verdadero o falso, y empezó tomando un valor falso. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es que puedo presionar o puedo escribir control y darle un valor true, o sea, verdadero. Si yo hago clic con el mouse, la variable control vale true. De hecho, podríamos poner acá un texto en el canvas para mostrar el valor de la variable control. Y control en una cierta posición, 200,200. Ahí sí. Y pongamos un tamaño de texto más amplio. De ya 40. Y ahí está. Entonces, inicialmente control vale false, pero si hago clic con el mouse en cualquier parte del canvas, la variable control tomó un valor true, verdadero. Fíjense que yo presioné el valor de control, se transformó en true, en verdadero, pero yo solté el botón del mouse y la variable de control sigue siendo o sigue teniendo el valor true. Porque cuando yo añadí esta función, lo que hice fue cambiar el valor de la variable control. Ahora va a seguir valiendo true. No funciona de la misma forma a como yo lo hice recién. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que si yo al momento de soltar el botón tome el valor original que tenía? Para eso podemos ocupar una función distinta acá abajo, al final y fuera de todas las demás funciones, que se llame mouse release. Y podríamos poner control igual false. Mouse release significa o es el acto mismo de soltar el botón que está presionado. O sea, mouse press significa si yo presiono el botón, pasa esto.
Si yo suelto el botón del mouse, entonces pasa esto que está acá. Así que si probamos este código, inicialmente la variable control es falsa, hago clic con el mouse, lo mantengo presionado, la variable control vale true, es verdadera, pero yo voy a soltar el botón del mouse ahora y se ejecuta esta línea de acá. Control es falsa y por lo tanto ahora sí me muestra ese texto. Así que pongamos un círculo de nuevo en alguna posición, pongámoslo en la posición 200,200, démosle un diámetro de 80 y digamos que si se cumple una condición, ahí sí. ¿Qué condición? Depende, o sea, yo quiero dibujar este círculo dependiendo del valor que tome la variable control. Entonces yo podría decir, si control es igual a true, entonces se dibuja este círculo. Veamos qué pasa acá. Ese texto, pongámoslo un poquito más arriba. Ahí sí. Ahí está. Ah, no, más arriba significa eso. Ahí sí. Ahí está más arriba el texto. Si yo hago clic con el mouse, la variable control tiene valor true, por lo tanto esta línea, la línea 12, se ejecuta. Pero en el momento de yo soltar el mouse, la variable control es falsa, esta condición es falsa, por lo tanto, y el círculo no se dibuja. Así que es otra forma de hacer lo mismo. Yo prefiero, cuando quiero interactuar con los botones del mouse, ocupar o utilizar esta forma de interacción. Mouse press y mouse release de forma separada. Este if que está acá dice if control igual true. Se puede abreviar un poquito y puedo borrar eso. Puedo borrar los dos iguales y poner true. Y ejecutemos de nuevo. Y esto funciona igual que recién. O sea, si yo acá pongo simplemente if control, entonces estoy asumiendo que me estoy preguntando es si control o si la variable control tiene el valor verdadero. Si control es verdadero, entonces se dibuja esto que está acá. Y eso es lo que pasa con este programa. Así que aquí tenemos ya dos formas más de interactuar con el mouse. Presionando el botón y soltando el botón que está presionado. ¿Qué pasa si yo presiono el botón derecho del mouse? Porque todo este rato he estado presionando el botón izquierdo. También funciona. Pero claro, sí, también funciona. Acá ustedes no lo ven, pero me aparece el menú que aparece cuando uno presiona el botón derecho de un mouse. Así que con los dos botones esto funciona. Vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a dejar o vamos a quitar esta función mouse release. Vamos a dejar esta función mouse press. Y vamos a poner acá un signo de exclamación. Y acá vamos a poner control. Este texto que está acá, vamos a borrarlo. Entonces, de nuevo, quiero hacer un programa. Y a ver, este programa no me está funcionando. De hecho, me está reclamando acá. Y eso es porque esta forma de escribir acá, el signo de exclamación y el signo igual, funciona para una condición. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Poner el signo de exclamación ahí. Piénsenlo esto de esta forma. A la variable control le estoy asignando lo opuesto. Y eso, para eso está ese signo de exclamación. Ese signo de exclamación puesto de esta forma significa el opuesto del valor que toma control. Eso quiere decir que si control inicialmente toma el valor falso, cuando yo presione el mouse, el nuevo valor de control va a ser el opuesto a este valor falso, o sea, va a ser verdadero. O sea, este círculo se va a dibujar. Si yo presiono, a ver, ejecutemos acá. Si yo hago un clic y lo suelto, el dibujo se mantiene ahí, el círculo está ahí, porque control tiene el valor verdadero desde ahora. Si yo hago clic de nuevo, como control ahora es verdadero, entonces control o el nuevo valor de la variable control va a ser el opuesto de verdadero, o sea, falso. Entonces hago clic de nuevo y la variable control ahora es falsa y por lo tanto por eso no se aprecia el círculo en la posición en la que lo estábamos viendo. Ya, sigamos añadiendo una nueva forma de interactuar con el mouse. Vamos a hacer lo siguiente. Déjenme borrar esto que está acá. Y déjenme borrar esto que está acá. Y déjenme borrar esto que está acá. Este mouse press no lo voy a borrar, pero lo voy a cambiar por otra función que es mouse drag. O sea, si mouse press me permitía saber si el botón del mouse está presionado, mouse release me sirve saber para cuando el botón
deja de estar presionado. Mouse drag funciona cuando el mouse es arrastrado. O sea, cuando yo hago clic y arrastro el mouse, entonces ahí comienza a ser detectada esta función y a ejecutarse los códigos que estén dentro de ella. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir una variable acá que sea postx, digamos que vale 300. Y acá let post y, ¿saben qué? No le demos ningún valor acá. Entonces voy a decir acá, voy a declarar solamente las variables acá arriba como variables globales. Y dentro de setup voy a asignarle algún valor. Postx va a ser la mitad del ancho. Post-y va a ser la mitad del alto. Y voy a dibujar un círculo en esa posición. O sea, en post-x, post-y. Con un diámetro de 80. Si yo ejecuto esto, entonces el círculo aparece ahí. Dentro de esta función mouse drag no he puesto nada, por lo tanto no he hecho nada. Entonces, lo que puedo hacer es, si yo cuando arrastre el mouse, solo cuando lo arrastre, el círculo se va a dibujar en la posición del mouse. Por lo tanto, lo que puedo hacer es darle nuevos valores a la posición X, que puede ser la posición X del mouse, y a la componente Y le doy la posición Y del mouse. Entonces, si yo ejecuto, se muestra el círculo en la posición original, que es la mitad del canvas, porque así lo definí acá. Si yo hago clic, no pasa nada. Si yo suelto el clic, tampoco pasa nada. Pero si yo hago clic y arrastro el mouse, ahí el círculo está siendo seguido por la posición del mouse. Si yo suelto el mouse, el botón del mouse, y muevo el mouse, entonces no pasa nada. O sea, la posición de este círculo solo sigue al mouse cuando yo hago clic y arrastro el mouse. Vamos a hacerlo de nuevo. Hago clic, arrastro. Y ahí el círculo se mueve hacia donde está el mouse y puedo ubicarlo en la posición que yo estime conveniente. Fíjense que yo acá en consola puedo escribir acá postx y puedo saber cuánto vale la posición x final, que es donde está el círculo. Y post-y puedo saber la posición y donde está el círculo. O sea, este círculo o el centro del círculo está en la posición 348 píxeles hacia la derecha y 124 píxeles hacia abajo. Ya, vamos a probar ahora la ruedita del mouse. Si yo muevo la ruedita, entonces fíjense que, por ejemplo, agrandemos este texto. Si yo con la ruedita puedo desplazar el texto del código y acá también el canvas hacia arriba y hacia abajo y el texto. Entonces hagamos o tratemos de simular esa situación, pero con el código para utilizarla dentro del Canvas, como parte de un programa interactivo. Déjenme borrar, ¿qué podemos borrar? A ver, si esto lo ejecutamos, va a quedar ahí, dejémoslo ahí. En vez de mouse drag, vamos a ocupar una función distinta. Vamos a poner acá, en vez de mouse drag, vamos a poner mouse wheel. Mouse wheel corresponde a la ruedita del mouse. O sea, cuando yo mueva la ruedita del mouse, esta función va a estar activa y va a detectar el código o se va a ejecutar el código que está dentro de estas llaves. Mouse wheel necesita un parámetro, digamos, ¿da? Voy a poner, ese es un parámetro que puede llamarse como quiera, voy a ponerle evento. Y lo que voy a hacer es cambiar la posición y de acuerdo a esta variable, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá posición y acuérdense que si yo escribía más, eso quiere decir que la posición y va a aumentar de 1 en 1. ¿Qué pasa si ejecuto este programa? Entonces ya está el círculo en la mitad. Voy a mover la ruedita. Ahí estoy moviendo la ruedita y la posición y del mouse está aumentando de 1 en 1. Por lo tanto, el objeto baja. Si yo muevo la ruedita en sentido contrario, sigue bajando porque no estoy diciéndole en ninguna parte de este código el sentido en el que estoy girando la ruedita del mouse. Y para eso es esta variable o este argumento que yo utilicé acá. Y eso vamos a hacerlo así. Hagamos, antes de eso, pongamos más igual 10 para que esto se mueva de 10 en 10 y sea más notorio. Si yo muevo la ruedita, independiente del sentido en que lo mueva, la posición y del mouse siempre va a aumentar. Pero si yo acá pongo
evento, que es básicamente el mismo valor o la misma variable que puse acá, punto delta. Ahí sí. Si yo pongo este valor punto delta, ahí voy a identificar el sentido en el que estoy girando la ruedita. Por lo tanto, voy a ejecutar de nuevo. El círculo está en la posición original, o sea, en la mitad del canvas, dado por estas dos líneas de código. Y voy a mover la ruedita hacia arriba, se mueve hacia arriba. Si yo muevo la ruedita hacia abajo, el círculo se mueve hacia abajo. Fíjense que se mueve bastante. Por lo tanto, quizás yo quiero hacer que el movimiento sea un poco más suave y eso puedo ajustarlo acá dividiendo este valor por un valor. Probemos con 10 y veamos cómo funciona. Ejecuto, muevo la ruedita hacia arriba y el objeto se mueve hacia arriba. Muevo la ruedita hacia abajo y el objeto se mueve hacia abajo. Si quiero que se mueva menos, acá este número lo puedo agrandar un poco y ahí se mueve la ruedita, se mueve menos. Tengo que dar más vueltas en la ruedita del mouse para que esto se mueva hacia arriba y hacia abajo igual funciona. Creo que con 10 funciona de forma adecuada, así que lo vamos a dejar así. Y de esta forma puedo mover el círculo que está dibujado en el canvas. Si yo esto lo sigo moviendo, el círculo desaparece. Si quiero que vuelva al canvas, bueno, ahí desaparece de nuevo. Entonces lo que yo puedo hacer es limitar la posición y eso puedo hacerlo con la función constraint. Entonces la función constraint, recuerden que acoto los valores de esta variable. Para eso tengo que repetir esa variable acá. Y vamos a acotarlo en el valor 0 para la altura del canvas y el máximo el valor de la altura del canvas, que es height. Y ejecuto. Entonces ahí si yo bajo la ruedita, entonces y sigo moviéndola, la posición máxima o el punto más bajo que va a alcanzar este círculo es ese punto. En el sentido opuesto, el punto más alto que va a alcanzar va a ser ese que está ahí, por más que yo mueva la ruedita del mouse. Podríamos hacer algo así. Para que sea evidente esto, pongamos acá una altura más grande. Pongamos 800. Voy a ejecutar. Fíjense que acá a los costados aparece la barra de desplazamiento. Si yo muevo la ruedita del mouse, el círculo se mueve, pero si yo lo muevo en uno u otro sentido, entonces la barra de desplazamiento también se mueve. Yo puedo evitar que eso suceda y que se mueva solo lo que está dentro de la aplicación que estamos haciendo, dentro del canvas, y para eso, dentro de la función mouse wheel, podemos poner lo siguiente: return false. De esta forma, cuando yo mueva la ruedita, solo se va a mover lo que está en el canvas y no la barra de desplazamiento del navegador, que es donde queremos que funcione nuestra aplicación. Ejecutamos acá y la pelotita se mueve hacia arriba y hacia abajo y la barra de desplazamiento del navegador no se mueve, queda fija. Vamos a volver acá a una altura preestablecida, que es 400. Bueno, entonces, en resumen, vimos ya varias formas de interactuar con el mouse, haciendo clic con el mouse, mover el mouse y también utilizar la ruedita del mouse. Eso sería con respecto al mouse. Hay otras opciones que en la referencia de la biblioteca P5 la pueden revisar. Hasta luego y muchas gracias por ver este video. Chau, chau.